soy Carlota Fuenmayor. Me complace presentar esta primera emisión de una serie de micros en los que las personas que han hecho vida profesional en radio nos van a contar su experiencia. En esta primera emisión nos va a acompañar un ucavista, que quizás, al decir su nombre, ustedes se acuerden del Emmy que ganó el año pasado. Pero resulta que este ucavista tuvo 10 años de experiencia en radio, pasando por Hot 94 y por 92.9. Hablamos de Henry Cuicas, a quien le doy la bienvenida y los invito a ustedes a escuchar sus historias de radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Cuicas y estoy acá por petición de mi queridísima profesora Carlota Fuenmayor, quien fue mi profesora de radio durante toda la universidad prácticamente. Y de verdad que me siento muy honrado y muy feliz de poder colaborar y de poder contarles un poquito acerca de mi experiencia en la radio en Venezuela. Hice radio como por 12 años, casi 15 años, diría yo, me arriesgaría a decir. Y de verdad que creo que viví una época radial en Venezuela muy sabrosa, porque a pesar de que teníamos... Ese es mi perro que se está rascando. Ok, como les decía, que creo que a pesar de que estuvimos en una época en la que todo el tema de la ley resorte, toda esta serie de restricciones en la radio, lejos de funcionar como un obstáculo, o que obviamente sí fue un obstáculo para muchas cosas, pero por otro lado fue de un gran aprendizaje para cada una de las personas que trabajamos en radio en ese momento, tanto para locutores como para gerentes, musicalizadores y los productores / escritores. Yo me inicié en la carrera radial como escritor y productor de 92.9. No voy a decir el año porque primero no me acuerdo y segundo creo que es bastante viejo. Pero por ejemplo, me encargaba de escribir secciones en su momento como pasante, imagínense ustedes, como pasante de secciones como La escuelita no es tan bruta, con la Madre Teresa de Baruta. Eran estos micros que eran como una suerte de ni siquiera era parodia, era como un cover de lo que hacía la escuelita de Radio Rochela, pero en la radio en 92.9, que era como muchísimo más, era como mucho más atrevida, si se quiere decir, si se puede decir. Mira, una de mis experiencias que más recuerdo en 92.9 cuando empezaba a escribir era que yo le tenía que presentar todo lo que escribía al director creativo de 92, al Pollo. Y cada vez que él lo veía, una vez que él veía vio lo que yo escribí, lo vio, me miró, agarró el yesquero y le prendió candela. Otra vez lo puso en el picapapeles y me decía, esto no sirve, esto no funciona, vale, otra vez, hazme 5 más. Entonces creo que entre la presión entre lo que era la presión y el amor por el arte de la radio, de hacer radio en esa época, creo que era lo que a mí me movía a darle. Ya luego obviamente pasé a Hot 94 como director creativo y me dieron, no sé, una de esas tareas maravillosas, o por lo menos que yo sentía que era maravillosa, porque eran como proyectos desde cero, era crear el proyecto, era Operación Furruco, que era este concurso de gaitas colegial. Wow, y era súper divertido porque fue que prácticamente me dieron carta blanca, me dijeron, Henry, tú hazlo todo, no pasa nada. Y yo le decía al gerente de la radio en ese momento, Daniel Carles, mira, pero ¿por qué no hacemos como si fuese un maracucho? Pero ¿te acuerdas de don Guillermo Fantástico González y de cuánto vale el show? Que él decía como un refrán o un line medio jocoso, y después se lo aplicaba a todo el mundo que entraba. Sí, claro, bueno, vamos a hacer eso con los colegios y vamos a escribir. Creo que más allá de yo haber sido locutor per se, yo lo que hice fue escribir mucho, crear cosas, y evidentemente la mentalidad de uno es que, o por lo menos la mía es
bueno, pero si yo lo puedo hacer, quizás no necesito, o sea, si yo lo puedo hacer y ya tengo, digamos, las herramientas, bueno, vamos a hacerlo. Y yo yo mismo me metía en las cabinas de grabación y yo grababa las cosas y yo le daba y le daba porque, digamos que bueno, es mi forma de ser, de tratar de hacer las cosas como muy rápido. Cosa que obviamente es buena y otra cosa que es malo, ¿no? Porque pueden haber muchos errores en el camino. Pero creo que esa experiencia como más bonita, o de esas experiencias increíbles que tuve en la radio, es la de poder tener un programa en el que de verdad pudiéramos inventar y ser capaces de crear unos mundos tan absurdos, tan abstractos, pero tratar de darle la vida para que en la radio sonara medianamente creíble. Y eso fue lo divertido con Los Buenos Muchachos, cuando fundamos Los Buenos Muchachos, y antes un programa que se llamaba El Templo Pagano, pero luego Los Buenos Muchachos creo que tenía esa capacidad de poder crear mundos, historias, sketch, que ya obviamente eso se hacía, eso no es nada nuevo, eso siempre se hizo en la radio, pero digamos que nosotros tomamos ese mundo, tomamos las restricciones que había y empezamos a crear totalmente mundos paralelos que si tú le ponías cierta atención te daba algo de la realidad. Junto con Manuel Silva, con Rodrigo Lazarte, que son mis hermanos de toda la vida, creo que eso fue muy bonito, ¿no? Poder hacer radio con tus mejores amigos, con tu familia, porque no era que estábamos solamente en la radio, hacíamos la radio y chao, no, era prácticamente convivíamos juntos. Manuel de hecho vivía con Rodrigo, o sea, eran roommates. Yo vivía muy cerca, entonces nos las pasábamos juntos todo el día, junto con Rolando Díaz, que luego fue nuestro escritor, y eso era inventar cosas a cada rato, y bueno, pero ¿cómo sonaría? ¿Cómo lo hacemos? Pero bueno, creo que la radio contemporánea en Venezuela, no hay que menospreciarla, ¿no? Creo que tiene mucha fuerza. Creo que fue una radio, por lo menos la que yo viví, fue una radio muy aguerrida, fue una radio a la que no importaba tanto cuántos seguidores tenías, porque eso no, digamos que en ese momento no era tan importante como ahora, pero no importaba cuántos seguidores tuvieses, no importaba si es que tú eras es que tú eres comediante, entonces hazte un programa de radio. No, nosotros siempre creímos que hay una diferencia muy grande entre ser un comediante y ser una persona de radio. Creo que una persona de radio es completamente diferente a un comediante, pero un comediante obviamente se puede formar como una persona de radio. Yo creo que eso fue lo que apostaron muchas radios luego digamos, de que salimos un montón de personas, de locutores de radio, salimos y bueno, empezaron a meter, bueno, no importa, vamos a meterlo a humoristas, a influencers, y no es lo mismo. La radio tiene otra magia, y eso es una de las cosas que quizás yo más extraño, y de esas cosas que me parecen fabulosas. De verdad que me pudiera encadenar un rato largo aquí a hablar de la radio en Venezuela, porque es que si es de nombrar un solo cuento, mira, no sé, tendría que hacer más bien un podcast, pero sí hay muchas cosas de la radio que me parecen súper valiosas. Ese apoyo con las bandas, con la música hecha en Venezuela, esa conchupancia, como diríamos vulgarmente, coloquialmente, esa camaradería que había no solamente entre los músicos, sino también entre los músicos y los programas de radio. Era algo tan brutal en esa época que eso hizo que surgiera lo que llamaban la movida, que no solamente en los músicos, era todo lo que englobaba este mundo. Y eso era una de las cosas que eran invaluables, ¿no? Eran invaluables. No existía esa competencia entre programas de radio como en los 90, en los 2000, principios de los 2000, nada que ver. Más bien éramos todos éramos muy panas. Yo recuerdo una vez que hicimos una transmisión en simultáneo, los de 92.9 secuenciados con Ramón Velázquez y Gonzalo Lazzari al mediodía, junto con nosotros en Hot 94, e incluso a mí me invitaban a programas de radio en La Mega, y era simplemente porque nos sentíamos muy compenetrados, porque teníamos un mismo propósito, y todo esto fue gracias a cuando cerraron este montón de radios
de emisoras de radio que cerraron, que empezó todo este movimiento de alianza entre compañeros de otras emisoras, y yo creo que ese fue un punto clave para que dejáramos a un lado el tema de, bueno, la competencia, la cosa, que bueno, que las radios juveniles, no, nada que ver. Creo que aquí éramos como mucho más amigable, todo era mucho más amigable, y de verdad que nos hicimos amiguísimos entre todos, y hasta el sol de hoy somos hermanos, básicamente todo, digamos, toda esa generación. Pero bueno, agradecido con la profesora Carlota por esta invitación, y además muy honrado porque además Carlota fue para mí las luces en este mundo, mis primeras luces en el mundo de la radio, junto al Gato, junto a Papu. Creo que son personas súper influyentes dentro de mi formación, y a los cuales a ellos les voy a estar eternamente agradecidos, y además con un cariño muy especial. Me pidieron 4 o 5 minutos y yo me fui a 10. Pero bueno, nada, que estén muy bien, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Desde acá, desde Ciudad de México, yo soy Henry Cuigas, que estén muy bien.